Hola amigos de Psycho Geek, como siempre les recuerdo antes que todo, por favor darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si se quieren pasar de tesos conmigo, por favor recomienden este video con algunos de sus amigos. También comentarios en la cajita de comentarios, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a leerlos. Me pueden seguir en el resto de mis redes sociales que están en la descripción del video. Y no siendo más, vamos que vamos. El día de hoy les traigo la reseña y crítica de Damsel, una de las últimas películas agregadas al catálogo de Netflix. Y no siendo más, vamos que vamos. Damsel o Damisela en español es una película basada en el libro homónimo de la autora Evelyn Sky, publicado en abril del 2023 y dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, a quien quizás recordemos más por haber dirigido 28 semanas después. Es protagonizada por Millie Bobby Brown, más conocida como Eleven u 11 de Stranger Things. Como siempre, primero que todo, vamos con la reseña. Primero, déjenme contarle que tuve ciertas dudas para ver esta película. Inicialmente la temática fantástica a mí personalmente me encanta, es uno de mis géneros favoritos, pero algunos red flags empezaron a prevenirme con esta película. Primero que todo, Eleven se ha venido convirtiendo en un personaje feminista y una Mary Sue por excelencia. Enola Holmes a mí personalmente me pareció insufrible y sentía que en este caso era algo similar. Sin embargo, igual me decidí a verla y aquí les traigo su reseña. Elodie es una princesa de un reino venido a menos. Vive en compañía de su hermana menor, su padre que es el rey y su madrastra, una buena madrastra por cierto, interpretada por la reina Ramonda de Wakanda. Aquí intentando romper ciertos estereotipos con los cuentos de hadas. Pronto su padre recibe una propuesta de matrimonio del reino de Aurea, que al parecer es el reino, ya reino de verdad en mayúsculas. Son los que tienen la plata, el dinero, el cash. Gracias, me gusta el dinero. Por lo que su padre no duda en aceptar la propuesta a pesar de la negativa de Elodie. Posterior a esto, toda la familia viaja a la isla y el reino de Aura para ultimar los detalles del matrimonio y en donde se nos presentan a la reina del lugar y al príncipe de esta historia. Mientras el padre de Elodie y la reina de Aurea ultiman los detalles de la negociación para el matrimonio, Elodie y el príncipe tienen una linda tarde juntos, tratando de hacer ver que quizás el príncipe no es tan malo como pensaríamos. El día de la boda llega. Elodie se muestra mucho más animada que los días anteriores. Al parecer, conocer al príncipe la convenció del matrimonio. La ceremonia transcurre sin contratiempos. Elodie despacha a su familia de vuelta a casa y se dirige a la montaña que hay en medio del reino para realizar un rito familiar. Durante este ritual se nos revela parte de la historia del reino, donde nos cuentan que los primeros habitantes de la isla notaron que vivía una dragona. El rey de su entonces visita el nido de la dragona intentándose deshacer de ella, pero no lo logra, y llega finalmente a un acuerdo con la dragona donde debe sacrificar a 3 personas de sangre real en cada generación. En este instante, el príncipe arroja a Elodie a la fosa de varios metros, donde no nos explicamos realmente cómo no se rompe una pierna o una costilla, llega realmente ilesa al fondo del abismo. Elodie sobrevive a la caída como les venía diciendo y pronto descubre que el interior de esa montaña está lleno de cuevas y sirve como el hogar de una dragona real, la dragona de la historia narrada anteriormente. En esta segunda parte de la película nos muestran los intentos de Elodie por sobrevivir a esta dragona y escapar de las cuevas. En el camino se encuentra todo lo que va necesitando para avanzar en su camino, así como descubrir varios cuerpos de las princesas anteriormente sacrificadas a la dragona y la razón real de estos sacrificios. Al parecer, las generaciones atrás, donde el rey de Aura intentó asesinar a sangre fría a la dragona, terminó asesinando realmente a sus 3 crías, siendo la dragona la última de su especie. Y los sacrificios de las princesas se convirtieron en una venganza que él pudo urdir la dragona y a cambio de respetar la vida del rey y prometer no destruir como todo su legado. El padre de Elodie se arrepiente por haber vendido a su hija y nota las extrañas costumbres de la familia real de Aure, por lo que se interna a las pruebas intentando salvar a su hija. Un intento de rescate bastante decepcionante, por cierto. Sin embargo, en parte gracias a este sacrificio, Elodie logra escapar. Tampoco se nos explica mucho de él cómo realmente descubrió que su hija estaba en esas cuevas, pero pues ahí termina. Para mitigar la ira de la dragona, la reina de Aura secuestra a la hermana de Elodie y la reemplaza como sacrificio, por lo que nuestra heroína una vez más interna a la cueva en búsqueda de su hermano. Hay un enfrentamiento final entre Elodie y la dragona, mientras se nos es revelado el engaño. Una vez Elodie derrota a la dragona y la convence sobre la verdad de los sacrificios, ambas, bien perronas y empoderadas, se dirigen al reino de Aurea, donde hacen parrillada con todos los asistentes a un nuevo matrimonio. Y se nos muestra en una escena final a Elodie y su familia de viaje
de regreso a casa en compañía de su nueva amiga, la dragona. Ahora procedamos con el análisis. ¿Qué decir de esta película? Primero que todo, tratemos de hablar un poco del argumento. Es una de las películas que nos trata de mostrar varios giros de tuerca a las historias clásicas de cuento de hadas y princesas. Desde el inicio se nos muestra el precedente de Elodie como una hábil cazadora que incluso cae sobre sus hombros gran parte de la responsabilidad de sostener y alimentar a su familia. A esto le sumamos el papel de la madrastra más buena de los cuentos de hadas. Si bien su papel no aporta mucho, se nos quiere dejar claro en todo momento que esta madrastra es supremamente buena y tiene una excelente relación con sus hijastras. Incluso podría decirse que se preocupa más por ellas que el mismísimo padre de las dos. Los papeles masculinos son escasos. Que yo recuerde, únicamente hay dos personajes masculinos. El príncipe, por su parte, quien asume el papel de encantador y soñador, por llamarlo de alguna manera, pero a la vez es débil de carácter, siendo constantemente manipulado por su férrea madre. Por otra parte tenemos al padre de Elodie, quien es un papá algo distante de sus hijas y antepone los deberes del reino y sus súbditos a los de su propia familia. Pero al final se arrepiente de todo e intenta salvar a su hija a costa de su propia vida, aunque la verdad es un intento de rescate bastante patético por no decir de otra forma. Todos los papeles principales son ocupados por mujeres, por lo que claramente es un matriarcado en toda regla esta película. Una única protagonista femenina, la reina villana, la misma dragona. Los únicos papeles masculinos que les mencioné anteriormente sirven más como relleno que como otro tipo de cosa en la película. Finalmente, la historia y su mismo nombre nos quiere romper el estereotipo de damisela en apuros, siendo la propia princesa quien debe salvarse a sí misma y salvar a los cercanos a ella. Por lo que si no soportas las películas de este corte feminista, es mejor que no te acerques mucho a este título. A pesar que siento que la película trata de ser fiel a su concepto y a sí misma, hay algunas cosas que me hicieron chirriar un poco los dientes y siento que rompen un poco con ciertas reglas de la lógica argumental que planean establecer. Siento que hay muchísimas conveniencias de guión que resultan demasiado evidentes a la cinta. Es decir, a lo largo del camino de Elodie, ella va casi que por arte de magia encontrando justo el artículo que necesita para seguir desarrollando la historia. Primero logra tener una joya con la que puede tener luz en los primeros instantes de su aventura. Posterior a esto, las babosas mágicas que no solo la curan de sus quemaduras y heridas, sino que también le sirven como linterna. Unas dagas con las que puede engancharse a las grietas de las rocas y para no caer en el vacío. Una corona con la que puede escalar la caverna de cristal y poder salir a la superficie. Por donde, por cierto, no sufre absolutamente ni un solo corte, subiendo es como un acantilado de cristales, no sufre ningún tipo de corte. Luego de ella, la tumba de los hijos de la dragona, donde mágicamente deduce la verdad de lo que les pasó, o tiene algún tipo de alucinación y ve fragmentos del pasado. La verdad no me quedó muy claro esa parte. Después de ello, la cuerda que dejó su padre para que pueda escalar y finalmente escapar de la cueva. Eso sí que es conveniente. Hasta en el enfrentamiento final, donde la protagonista encuentra el punto exacto de la cueva, donde apareciera como si fuera un aire incluso de la Rosa de Guadalupe. Y donde la dragona puede lanzar su aliento de fuego, hace como una especie de curva de U en la roca y le cae esa roca como derretida a la dragona que la quema y finalmente con eso es que la puede derrotar. Donde la deducción física que puede realmente hacer Elodie en ese punto es mejor que la de un computador que hace la NASA. Esa escena para mí raya con lo inverosímil. Eso tiene mucho sentido, pero ¿saben algo? Algo muy en el fondo me dice que no tiene ningún sentido. Todo lo anterior mencionado sin tener en cuenta el nerfeo constante que sufría la dragona al atacar a Elodie. En varias ocasiones vimos como de un solo golpe o una sola embestida la dragona era capaz de destrozar caballeros con armadura completa. Al apuñalar a su padre con una garra vemos como atravesó como mantequilla su armadura de placa, dejándole un agujero que cubría casi la mitad del pecho del robusto rey. Un aliento de fuego que podía literalmente cocinar sin ninguna dificultad a hombres con armadura, capaz de derretir incluso la roca. Pero al enfrentar a Elodie, esta pudo soportar sin mayores problemas varios golpes de la dragona. Aguantó ser perforada por sus garras en una de sus costillas, sin tener ningún tipo de protección. Recibió de manera cercana el aliento al menos 2 veces, en los que únicamente le quedaron quemaduras superficiales. Para mí también hubo cierta falta de claridad en las escenas donde se nos mostraban a las princesas anteriormente sacrificadas. Ellas como que le dejaban pistas a Elodie para que ella pudiera escapar de la cueva.
Y también cuando Elodie llega al nido de la dragona, ya que en esos espacios no entendía si Elodie tenía visiones de estos momentos como en algún tipo de viaje psicotrópico, místico, por así decirlo, o eran escenas que solo nosotros como espectadores podíamos ver. Ya sé, fumaré un porro y así recordaré dónde es. Para finalizar este tópico, hay ciertas cosas que siento que no tienen ningún sentido, es decir, no llevan a ningún punto de la historia. El hecho de mostrarnos a la madrastra en repetidas ocasiones pareciera que no tiene otro objetivo más que el ir en contra de los estereotipos de los cuentos de hadas, porque finalmente la madrastra no aporta ni quita nada en la historia. Vamos a hablar ahora de las actuaciones y personajes. No hay mucho que destacar en este punto. Las actuaciones son pasables y aceptables. Los personajes en su mayoría se mantienen fieles al arquetipo que nos muestran en un inicio para cada uno de ellos. Son dentro de lo que cabe coherentes con sus motivaciones y personalidades. Aunque cabe destacar que no hay mucha profundidad en ellos. Quizás los únicos personajes que realmente se desarrollan son Elodie y la reina de Aurea, en quienes recae todo el peso actoral de la cinta y que a mi parecer lo hacen de manera aceptable. Sin embargo, ya finalizando la película, siento que hay algunas cosas que son un poco incoherentes, sobre todo en el papel de Elodie. Por una parte, hay que mencionar que Elodie accede a casarse con el príncipe de Aurea por los beneficios económicos que le traería esta unión a su pueblo y su familia, haciéndonos ver que ella es capaz de anteponer su responsabilidad de la misma familia a la felicidad propia. Sin embargo, al morir su padre, si bien hay una corta escena de despedida entre los dos, parece que el duelo pasa extremadamente rápido. La escena final donde se nos muestra a este matriarcado viajando en barco en compañía de la dragona, parece donde se ven todas sumamente felices y su padre como si no hubiera pasado absolutamente nada, digámoslo así, como que el dolor de la muerte del padre no les afectó. Por otra parte, Elodie es en gran parte responsable del genocidio, porque realmente no fue otra cosa, del reino de Aurea, donde la dragona calcinó hasta la muerte no solamente a la reina y la familia real, quienes eran los responsables del engaño a la dragona, sino a todas las personas que se encontraban en ese momento en el castillo, por lo que pareciera que Elodie pasa de ser una heroína noble y de buenas intenciones a un vehículo para la venganza y la ira. Por último, quisiera hablar de la fotografía y efectos de la película. Siento que los efectos del castillo de Aurea, así como el vestido y la ambientación de la película, estuvieron bastante bien, acordes al momento histórico, por llamarlo de alguna manera, que quería representar. Los diseños del dragón en general creo que son bien logrados, a excepción de esos horribles ojos amarillos. Algo en ellos hacía que mi mirada siempre se dirigiera ahí, no a otras partes del dragón. No sé si era su tamaño o la posición que tenían en su cabeza, pero los sentía demasiado antinaturales para el diseño de cabeza que le habían dado. Sin mencionar el tamaño de la dragona parecía cambiar conforme a distintas escenas. A veces me generaba la sensación de ser muchísimo más grande y en otras mucho más pequeña de lo que originalmente la había visto. Con esa fea cara seguro sus padres adoptaron otro. Finalmente, en esta película quiero destacar que tampoco va a generar demasiada recordación en mí. Es lo que llamamos un título palomitero para pasar el rato con un claro mensaje de empoderamiento y feminismo, que no es que esté mal, pero que también cae en lo que anteriormente se le criticaba a los héroes masculinos, que es un tema de inverosimilitud de los héroes todopoderosos, que su de toda la trama gira en torno a ellos, que son capaces de resolver problemas, digamos, sin mayores dificultades en el camino. En este caso ocurre algo similar. A pesar de tener una dragona que derrotar, que se veía como un monstruo imponente y que era capaz de derrotar prácticamente a ejércitos enteros, Elodie sentimos que nunca corrió realmente un peligro real durante la cinta. Sabíamos que ella siempre iba a encontrar algo que le ayudara a resolver el problema y seguir avanzando en su camino. Me mantuvo entretenido, aunque sin mucho interés. Sobre todo la segunda mitad de la cinta, donde las conveniencias de guión y las menciones que ya se hicieron muy obvias y repetitivas, sin contar con ese ritmo apresurado de la segunda mitad, se hace como muy predecible y empieza a ser un poco aburrido. Le daría una calificación realmente de una chimba frita. No es el peor producto que haya visto, pero pude haber vivido sin verlo. Y esto sería todo por la reseña del día de hoy. Espero les haya gustado, pero antes de irme quisiera recordarles su poderosísimo like, darle suscribir al canal. Recuerden que esto es gratis, pero a mí realmente me ayuda muchísimo. Y cuéntenme ustedes, ¿ya vieron el título? Si es así, ¿qué les pareció? ¿Qué otros títulos me recomiendan de esta temática fantástica? Estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar, ya saben, los leo en la cajita de comentarios. Y no siendo más, me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.